¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda, como siempre, con mucho cariño Daniel Gershenson, @alconsumidor en Twitter, en esta edición del programa La Cuadratura del Círculo por Rompeviento Televisión por Internet. Durante más de un año hemos platicado con reporteros, con reporteras, con personajes públicos, con autores, con escritores y también con varios activistas que también son ciudadanos, abordando muchísimos temas. Y bueno, pues hoy tendremos a uno de los más ejemplares, una persona que tuve la oportunidad de conocer hace ya algunos años cuando pues buscábamos consolidar los derechos de las y los consumidores. Se trata de Gerardo Moncada Martínez, quien durante muchos años realizó un gran trabajo en el Poder del Consumidor, una asociación civil hermana de la que yo tuve oportunidad de fundar con otras personas, que es Al Consumidor. Y el día de hoy trataremos temas que tienen que ver con los derechos de los usuarios, pero también cómo podemos ampliar los canales, los cauces de participación ciudadana, no solamente en temas muy específicos, sino en causas que realmente a todas y a todos nos ocupan. Hoy hablaremos con un ciudadano y un activista de primer orden, como decía yo, y será un programa muy interesante que comienza en unos segundos. Gracias. Bienvenidas, bienvenidos aquí a la Cuadratura del Círculo y bienvenido Gerardo Moncada. Desde hace ya bastante tiempo teníamos muchas ganas de platicar. Ahorita no estás viviendo en el Distrito Federal, estás en Cuernavaca y pues sí se te dificulta. Pero ¿por qué no empezamos hablando un poco de ti, Gerardo? Tú estuviste en Greenpeace, estuviste con Alejandro Calvillo, también un gran defensor de no solamente de los derechos de los consumidores, sino también del medio ambiente durante su gestión allá en Greenpeace, y estuviste en el Poder del Consumidor varios años. Ahorita, ya te dedicas a otros proyectos de los que nos vas a platicar más adelante. Pero, ¿por qué no nos dices cómo fue que te nació el participar en este tipo de cuestiones? Pues mira, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí contigo. Yo estudié comunicación, primero fui informático varios años, luego decidí estudiar comunicación, lo cual ya encendió algunas alertas en mi familia, porque dijo, como un ámbito tan promisorio como la informática es abandonado para algo tan incierto como el periodismo, y luego cuando me volví activista, pues peor, ¿no? Se confirmaron las sospechas. Las peores sospechas. Así es. Ajá. Estudié comunicación en la UNAM, en Ciencias Políticas y Sociales, y me dediqué al periodismo alrededor de 18 años. En ese tiempo yo me especialicé en periodismo ambiental, y así es como conocí a Alejandro Calvillo. Correcto. Cuando él era director de Greenpeace, primero cuando era el responsable del área de cuestiones energéticas y climáticas. Ahí tuve trato más o menos cercano con él, después ya como director de Greenpeace, por el trabajo que yo hacía, que era periodismo ambiental. Correcto. Y en algún momento él
me invitó a que trabajara en Greenpeace. Fueron un par de invitaciones, yo le dije que pues yo era periodista, yo no veía cómo podía yo hacer activismo y que pensaba que más bien le iba a descomponer las cosas más que ayudar en algo, ¿no? Pero pasaron los años y ocurrió un incidente que me hizo ver que el activismo no solo era interesante para mí, sino que resultaba muy atractivo. Fue cuando TV Azteca tomó el Cerro del Chiquihuite. El Canal 40. El Canal 40. En ese entonces, pues no fui el único, mucha gente sintió que era un atentado a las libertades de elección de los televidentes. Veíamos en el Canal 40 una opción informativa. Cierto. Entonces, muy rápidamente armamos un movimiento civil que era completamente difuso, pero yo creo que no es, en ese entonces nos parecía muy difuso, pero es algo muy parecido a lo que ahora son las redes sociales. Sí. En ese entonces todavía no estaban con esta presencia que tienen ahora. Fue el inicio de 2003, pero lo que ocurrió ahí fue que a través de correos electrónicos empezamos a conectarnos mucha gente, fue una red de como de 2,000 personas, intercambiando información todos los días, varias veces al día, enviando información a muchos medios, tratando de generar como una ruta alterna a lo que estaba, por ejemplo, informando TV Azteca en ese momento, y que intentaba de alguna manera el propio Canal 40 informar de lo que estaba ocurriendo a través de Internet. Fue también como que ahí estaban ocurriendo cosas que fueron un poco... los antecedentes de lo que pasó después. De lo que hoy estamos viendo, incluso con este canal, ¿no? Entonces, por suerte, ese incidente duró poco, la presión fue muy fuerte, TV Azteca tuvo que devolver Canal 40, quizá ya nada más para que se constatara pues que era un proyecto que estaba condenado a morir, en las condiciones en que se hacía antes. Sí, sí. Y yo a partir de esa experiencia descubrí que sí me atraía mucho esa parte como de hacer alguna actividad de carácter ciudadana, y volví a contactar a Alejandro Calvillo, le dije que me gustaría explorar esa posibilidad. Pasó poco tiempo, ya él, que se había salido ya de Greenpeace, le pidieron que regresara de director interino durante un tiempo, me invitó a colaborar, entré y ahí pues empezó toda una vertiente que para mí era muy desconocida, pero se volvió muy estimulante. Yo en el periodismo, es una visión personal, me gustaba mucho la parte de investigación, la parte de exploración de la información, pero siempre tenía muchas dudas acerca de qué tanto sirve, ¿no? Qué tanta gente te puede leer. Estamos hablando de tiempos en que todavía los medios impresos, pues tú no sabías realmente cuánta gente lee realmente lo que tú escribes, ¿no? Y en el activismo empecé a encontrar como otras opciones. Entré a hacer trabajo de comunicación en Greenpeace, pero ya mucho más enfocado hacia el público en términos de activismo. Estuve ahí 7 años, 6, y luego Alejandro Calvillo ya se había salido para formar El Poder del Consumidor. Me invitó a participar, me fui a trabajar con él, y ahí estuve 6 años, y hasta este año que decidí emprender algunos proyectos ya más personales, en la misma línea, ¿no? Es esa mezcla de comunicación, periodismo, activismo, redes sociales, que es finalmente en lo que he estado metido por la parte de periodismo, pues casi toda mi vida profesional, y la parte de activismo y redes sociales en los últimos 11 años. Y además, Gerardo, en Twitter también como que has sabido utilizar mucho esa plataforma y el Facebook, pues para difundir información. Digo, en mi caso, la verdad es que muchas veces yo me entero pues porque sigo tu línea de tiempo o porque tienes la amabilidad de arrobarme, y la verdad es que es muy, muy recomendable tu cuenta, Voz Enardecida, porque pues se ve de qué pie cojeas, ¿no? Evidentemente tu formación periodística te ha ayudado para tener vías y maneras
de maximizar, de utilizar, específicamente en el caso de Twitter, de una manera muy eficiente, ¿no? Pues es asombroso en lo que se ha convertido Twitter, ¿no? Yo creo que hay como 3 etapas que a mí me llaman mucho la atención. Cuando yo tuve que entrar a Twitter fue cuando estaba en el poder del consumidor, por necesidades propias del trabajo que estábamos haciendo, y yo entré con mucha reticencia realmente. Los primeros meses para mí fueron muy pesados. Complicados. Yo les decía a algunos compañeros, es que es un griterío, o sea, es como un griterío, es como entrar a un sitio donde todos están gritando, o sea, y nadie oye al otro. Así es. Así lo viví yo los primeros meses. Sí, es una percepción bastante común, bastante generalizada, ¿no? En cambio, yo decía, en Facebook es más reposado, la gente intercambia más la información, la sopesa más, se explaya más. 140 caracteres, pues es una locura, ¿qué puedes decir en eso, ¿no? Claro. Y si además metes una liga y metes otra cosa, sí, bueno, es demasiado telegráfico, pensabas en ese momento. Sí, pero rápidamente vi que podía hacer muchas cosas diferentes, ¿no? El Twitter. Hay otro momento que me parece muy interesante, que fue el proceso electoral de 2012. Cuando empieza toda esta cuestionamiento al candidato Enrique Peña Nieto, primero porque no leía y después porque fue cuestionado por el movimiento 132, yo soy 132. Recuerdo una entrevista donde Roy Campos dice que efectivamente las redes sociales son muy hostiles a Peña Nieto, pero que eso no se va a reflejar en las elecciones. Era el momento en el que llevaba como 25 puntos de ventaja. Y decía, las redes sociales se quedan en redes sociales, eso no se manifiesta en elecciones. La realidad fue que sí se manifestó y estuvo, si no han echado a andar su maquinaria pesada, quién sabe qué habría pasado. Así es. Sí, los jóvenes le abollaron la corona, ¿no? Porque como que todo estaba escrito, iba a ganar, incluso se decía que iba a ganar por encima de del umbral del 50%, y bueno, los chavos y chavas de Yo Soy 132, creo yo, pues contribuyeron a que ese 50% se volvieran, que fue 38 y fracción. Mencionabas otro momento, sí, Gerardo. Que es, yo creo que el actual, este año, ¿no? La manera como de repente comenzó a convertirse Twitter en un detonador de actividad en la vía pública. Hasta hace pocos años era muy común que era muy difícil que lo que fuera online se convirtiera en offline, que pasara de internet a la calle. Y eso ha empezado a ocurrir. O sea, hay mucha convocatoria que se genera de manera muy espontánea en las redes sociales y se transforma en manifestaciones, en protestas, en mítines, que a veces son de decenas de personas y a veces son de decenas de miles. Claro. Y todo surge en redes sociales, por una serie de acuerdos entre gente que empiezan a empujar. Ha sido muy interesante. Y yo creo que nada más, creo que hay gente que ha hecho un trabajo muy importante ahí. Estás tú, está Robles Maloff, está Epigmenio Ibarra, muchas gracias, los grandes tuiteros, y yo creo que, agradeciendo tus comentarios, yo creo que yo estoy en ese grupo que son como los de tercer nivel, que trabajan mucho con gente de cuentas más cortitas, ¿no? Pues no es una cuestión de nivel, Gerardo, te lo digo. Sí, tú estás arriba. Te lo digo, no, para nada, mira, te lo digo de corazón. Lo que pasa es que pues muchas personas hacen, o sea, esto está como muy diferenciado, pero en temas muy específicos y que no lo son tanto, te reitero, o sea, yo te lo agradezco muchísimo, pero pues honor a quien honor merece. Sí ha sido una gran educación. También hay mucho ruido, vamos a platicar de eso en el segundo bloque, nos quedan 30 segundos antes de cerrar, pero pues en todo caso, pues queda la invitación, la recomendación, como si fuera el famoso Follow Friday, que sigan la cuenta Voz Enardecida. Es una cuenta muy informativa y que también comparte con la gente, con los seguidores y seguidoras, pues opiniones muy bien fundamentadas. Por lo pronto, estamos platicando con Gerardo Moncada Martínez, un gran activista de muchas causas de las que vamos a platicar después de la siguiente pausa.
Bienvenidas, bienvenidos de regreso aquí a la Cuadratura del Círculo por Rompeviento Televisión por Internet, este espacio por y para los ciudadanos, pues que hoy cuenta con un invitado de veras de lujo, Gerardo Moncada Martínez, muchísimas gracias, @vozenardecida en Twitter. Pues nos platicaste un poco sobre tu desempeño tanto en Greenpeace como en el Poder del Consumidor, el Poder, una asociación civil pues, que ha hecho de veras cosas extraordinarias, me consta, porque bueno, pues algunas veces hemos participado en distintos proyectos que le han entrado a temas tan complicados, tan poco vistosos como el de la comida chatarra, la publicidad engañosa, en fin, son temas pues de actualidad que están empezando, creo yo, gracias al trabajo que han hecho ustedes, Alejandro Calvillo, en fin, un equipo muy, muy profesional en el Poder del Consumidor, que recomiendo mucho. La página es www.elpoderdelconsumidor.org, Twitter, El Poder del C. Pero en fin, la cuestión es que pues esta labor ha sido una labor pues de hormiga, Gerardo, ¿no? Sí. Y hay casos muy lamentables, hay casos donde pues se ha ganado, no se puede decir que se ha ganado al 100%, pero hay casos en donde pues por más que se ha hecho la lucha, pues ha sido más grande la voracidad y la corrupción y una serie de factores de los que quisiera platicar un poquito, refiriéndome específicamente al tema de la Supervía Poniente, que es un caso que tú viviste muy, muy de cerca durante la gestión de Marcelo Ebrard. ¿Por qué no compartes tus algunas observaciones al respecto? ¿Qué te deja esta aventura que duró muchísimos, muchísimos años, donde se impuso la lógica comercial de a mí no me importa el haber dejado de consultar con la ciudadanía, en el caso muy específico de Marcelo Ebrard, yo voy a construir esta carretera elevada, negando en los hechos las mejores prácticas de otras ciudades en el mundo? Eso por un lado, ¿no? Creo que algo que nos deja ese episodio fue, por un lado, que se logró hacer evidente toda la parte ilegal de estos proyectos. Por ahí, Gerardo, perdón, sí, sin querer interrumpir, y ya te voy a dejar hablar, todo lo que tú quieras, discúlpame. Tenemos algunas fotos, sí, relacionadas con este tema. Esta era una glorieta que destrozaron, la famosa glorieta de las quinceañeras, ahí en el rumbo ¿cómo se llama? Luis Cabrera. Luis Cabrera, es la avenida donde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y sí me gustaría pues que como un carrusel estuviéramos pasando estas fotos en lo que tú nos compartes tus amargas experiencias, Gerardo. Sí. Me decías. Bueno, sí, la parte que quedó muy clara para mucha gente fue que ahí yo siento que se dio un quiebre ya entre lo que eran las decisiones de gobierno y la respuesta de la ciudadanía a esas decisiones. Ya ahí se llegó a un punto en el que ya no le fue tan fácil al gobierno seguir haciendo obras por su propia voluntad y decisión. Necesitaba convencer, y ahí quedó muy claro que no logró convencer a la ciudadanía. Fue un tema que rápidamente muchas organizaciones nos involucramos, estuviste tú, estuvo CENCOS, estuvo gente de las diferentes colonias afectadas. Incluso ciudadanos y ciudadanas desafiliados, ¿no? Que no vivían en ese lugar, pero que se sumaron a esta causa, ¿no? Sí, el caso es que alguna vez cuando estábamos iniciando este trabajo, a mí me preguntó un experto en movilidad si realmente yo creía que íbamos a detener la obra. Le dije que yo no sabía si la íbamos a detener, pero lo que íbamos a dejar claro es que el impacto de este tipo de obras, y yo creo que ese impacto se manifiesta hasta hoy día en el hecho de que no han podido echar a andar la Supervía Oriente, que era el primer proyecto con el que quería arrancar Mancera, su gobierno. Empezó a haber muchos cuestionamientos de todo tipo, porque estos proyectos generalmente son muy cojos. Por más que se los dan a las empresas con las que tienen negocios, cada gobierno en turno elige a una empresa y esa empresa le hace estudios a modo
y le inventa historias, segmenta la información para que todo quede aparentemente correcto. O la niega también, ¿no? Ni siquiera la segmenta. Sí, claro, o descarta estudios que hay que dicen que una zona es importante por cuestiones biológicas o por cuestiones urbanas o por cuestiones históricas. Van destazando toda la información con tal de justificar la obra, pero a eso ha habido una respuesta de sectores académicos, sociales, civiles, vecinales, y es muy interesante cómo actualmente ya hay una respuesta ciudadana muy activa a cada iniciativa que lanza el gobierno del Distrito Federal por la vía de la no consulta, ¿no? Que por cierto, Gerardo, para la gente que no sabe en qué consiste la Supervía Oriente, ¿por qué no nos describes un poquito cuáles serían sus alcances? Ok, la Supervía Poniente se dijo que era una solución a la movilidad, la Supervía Poniente. Sí, bueno, vamos describiendo las dos. Ah, ok. Sí. Era la solución a la movilidad en el poniente de la ciudad, así se dijo. La crítica decía, es un intento de darle salida a Santa Fe, que realmente fue desarrollada sin una planeación adecuada y se volvió un embudo. Y lo que están buscando es sacar a los propietarios de autos de manera rápida de Santa Fe, destruyendo, afectando a mucha otra gente, áreas naturales, la reserva de agua más grande que teníamos en la Ciudad de México, por ejemplo. Bueno, la zona de infiltración de agua a los acuíferos. Están talando los árboles hermosísimos que había por ahí, pero bueno. Así es. Y bueno, el caso es que lo que tuvimos ahí fue un proyecto de inicialmente 6,000 millones de pesos. Nosotros hicimos con académicos del POLI un estudio de movilidad en el surponiente, que toda la zona poniente y sur del Distrito Federal, y cómo se podría resolver con ese dinero, qué se podría hacer con ese dinero, y encontramos que se podían hacer 7 rutas de Metrobús que sacaran a 750,000 personas al día o que las regresaran a sus casas, contra los 35,000 vehículos que ofrecía manejar diariamente la Supervía. Era un contraste brutal. Bueno, pues fue descalificado por la autoridad, le mandamos el estudio y dijo que no era técnicamente viable la propuesta, ¿no? Cuando, con argumentos tan pueriles como decir que una ruta de Metrobús debería de atender por lo menos 80,000 usuarios al día, si no era viable. La línea 3 de Metrobús que se estaba haciendo en ese momento era para atender 40,000 usuarios, ¿no? Entonces, sí, la idea era pues que esto pasara. Estamos viendo fotos y una caricatura muy característica de Marcelo Ebrard. Las fotos que vimos anteriormente eran de la línea 12. Eso es parte del resultado de todo este trabajo que se hizo. Así es. O sea, se logró poner en escena todo el cuestionamiento a este tipo de proyectos. Eran proyectos autoritarios, eran proyectos que se sostenían con la fuerza pública, que no consultaban a nadie, que no estaban tomando en cuenta criterios técnicos ni criterios ambientales. Sí. Solo eran un negocio. Incluso, como vemos en esta fotografía y como lo vivimos en carne propia, pues fueron proyectos que se impusieron a base de toletazos. Este tema de los encapsulamientos, de la actuación desmesurada de los granaderos, de la policía de la Ciudad de México, no es un tema que empieza con Miguel Ángel Mancera, Gerardo. Así es. Esto empezó en la Malinche. Bueno, esas fotos si quieres las vemos después, es Ebrard con Ángel Aguirre. En el tema específico de la Supervía, sí se fue imponiendo esta lógica de aquí mis chicharrones truenan, y se utilizó a la fuerza pública de una forma pues verdaderamente violenta, ¿no? Se demolieron muchas casas en la Malinche. ¿Y con qué nos quedamos, Gerardo, desde la perspectiva ciudadana y viendo como lo tenemos que hacer, la posibilidad de que aquí en la Ciudad de México pues nos quedan 4 años de Miguel Ángel Mancera? Yo creo que las lecciones que va tomando la ciudadanía son muy diversas, y una de ellas es, por ejemplo, que se da cuenta que tiene que reaccionar rápido cuando la autoridad está tomando decisiones que no ha consultado con nadie y que son muy cuestionables
o por lo menos tienen un alto grado de opacidad. Yo creo que lo estamos viendo con los parquímetros, por ejemplo. Los grupos vecinales están reaccionando muy rápido, están actuando. A lo mejor tú podrías decir, les falta también información, como lo dijo hace poco una funcionaria de CETRAVI o de nueva Secretaría de Movilidad. ¿Les falta información? Sí, por supuesto que les falta información, porque la autoridad no ha querido decir nada, claro, porque la autoridad oculta la información de a quién le da las concesiones y porque la autoridad ni siquiera es capaz de ser transparente en el manejo del porcentaje que se supone que debe destinar a las obras públicas. Sí. Hay zonas, y eso lo han dicho vecinos de la colonia Cuauhtémoc, que son los que empezaron hace 15 años con los parquímetros, dicen, es un buen sistema, ha regulado mucho la entrada de vehículos a la zona, pero es un misterio a dónde va a dar el dinero. Claro. Y ellos dijeron hace meses que no nos informan de qué han hecho con el dinero, ¿no? Cuando no logras cumplir esas partes, todo empieza a caerse, ¿no? Yo creo que la ciudadanía está respondiendo muy bien y estas cosas van dejando una huella que la gente va retomando en los sucesivos acontecimientos. La Supervía Oriente pretende extender el periférico pasando por Xochimilco y seguir toda la parte de Iztapalapa hasta llegar a la calzada Zaragoza. El gran misterio es eso, quién lo pidió, a quién le beneficia, qué estudios hay de cobertura de transporte. No hay ningún estudio, son negocios. O sea, los gobiernos están llegando, cada que ganan un puesto, están llegando no con una carpeta que indique proyectos para la ciudad, sino con una cartera de negocios. Claro. Y ya les surgen los negocios, en vez de hacer cosas como 20 líneas de Metrobús para atender a varios millones de usuarios al día. Claro. Pues estamos platicando con Gerardo Moncada Martínez, activista, y retomaremos este tema en particular en el siguiente bloque después de esta pausa.
De regreso aquí en la Cuadratura del Círculo por Rompeviento Televisión por Internet. Estamos hablando con Gerardo Moncada Martínez, nuestro invitado el día de hoy, sobre pues activismo, ciudadanía. Abordamos el tema pues muy rápidamente de las supervías. Nos podemos estar varios programas hablando de, pues, de todos estos ultrajes contra el medio ambiente, los derechos humanos, el uso tan mañoso de los permisos para construcción, en fin. Pero bueno, lamentablemente pues nos queda la segunda mitad apenas de este programa. Y Gerardo, me gustaría pues hacer como una suerte de ejercicio de proyección, continuidad. A mí, como a ti seguramente, Marcelo Ebrard, que hizo algunas cosas buenas, hay que reconocerlas, ¿no? Nos dejó un mal sabor de boca, ¿no? Yo recuerdo muy bien el día o los días que duró la cumbre de alcaldes, ¿no? Mundial, porque pues, fue muy dado en organizar estos eventos fastuosos, en donde un reducido grupo de activistas, de personas que estaban en el poder del consumidor, por ejemplo, de vecinos de la Malinche, pues repartimos volantes, ¿no? A la entrada de este evento en donde se dieron cita presidentes municipales, alcaldes de ciudades pues, de los 5 continentes, ¿no? Y a 2 compañeros tuyos del Poder del Consumidor, 2 jovencitos, los arrestaron, se los llevaron al Ministerio Público allá en la delegación Cuauhtémoc, y los acusaron, les hicieron acusaciones verdaderamente absurdas. ¿Por qué no nos platicas un poco sobre eso, Gerardo? Cuando estaba por iniciar la cumbre de alcaldes, lo que hicimos fue recuperar lo que estaba pasando en muchas otras ciudades del mundo, donde estaban demoliendo los segundos pisos. Así es. Las supervías las estaban demoliendo porque habían llegado a la conclusión de que no eran ni buenas para la circulación urbana, ni para la calidad de vida, ni para el ambiente. Entonces, ciudades muy importantes, Portland, Nueva York, San Francisco, Milwaukee, Montreal, Seúl. Sí, bueno, es una lista cada vez más grande. Comenzaron a demoler los segundos pisos y recuperaron mucha calidad de vida. Sí. Incluso revalorizaron el suelo urbano, eso es muy importante. Claro. Entonces, lo que hicimos fue recuperar un poco esta información de manera muy sintética. Les enviamos cartas a muchos delegados que sabíamos que iban a venir, a muchos alcaldes que sabíamos que iban a venir, pidiéndoles que hicieran un pronunciamiento en contra de las autopistas urbanas, porque esto iba en contra supuestamente del tema central de esa reunión, que era ciudades del futuro, ciudades verdes. Sustentables. Entonces, por ejemplo, tuvimos la respuesta de una persona de Corea que nos dijo: el alcalde que en Seúl demolió la autopista elevada en el río Shenhuang, ahora es presidente del país. O sea, era como un dato de quien tiene visión puede llegar. Puede incluso tener prosperar políticamente, ¿no? Hacer capital político. Sí. Bueno, cuando empezó la cumbre de alcaldes, lo que hicimos fue esa misma comunicación, hacerla un pequeño volante y repartirlo entre los delegados. Lo hicimos el primer día, el segundo día muy temprano. La cita era en el Teatro Metropolitan, entonces ahí se congregaron varios compañeros, incluidos estos 2 compañeros del Poder del Consumidor que mencionas, y entra Ebrard, entran muchos delegados, y sale una persona de los organizadores, que ya habíamos visto el día anterior, que andaba en la parte logística, y les dice que si quieren pasar, que les da gafetes. La verdad es que lo primero que todo el mundo piensa es, bueno, pues si me dejas entrar, entro, ¿no? Claro. Entran con gafetes que les da esta persona, y ya que están adentro, les piden que salgan un momento al lobby del Teatro Metropolitan, y cuando salen, está lleno de judiciales que los arrestan y los meten a patrullas. Les tendieron un 4. Así es, acusándolos de que algo planeaban y querían sabotear la reunión de alcaldes, y podían poner en riesgo la seguridad personal de los propios alcaldes de todo el mundo que estaban ahí reunidos. Qué barbaridad. Entonces, bueno,
casualmente resulta que en ese momento, en otro lugar, hay una reunión de varias organizaciones con funcionarios del Distrito Federal, y ahí está Alejandro Calvillo, el director del Poder del Consumidor, y está también sentado Miguel Ángel Mancera. En ese entonces procurador del Distrito Federal. Procurador del Distrito Federal. Le avisan a Alejandro se pone nervioso, comenta ahí que algo está pasando, pero que arrestaron a unos compañeros del Poder del Consumidor en la cumbre de alcaldes, y Mancera le dice, sí, ya me avisaron, pero ya les dije que lo suelten, no te preocupes. ¿Esto fue a qué horas? Esto fue como a las 10 de la mañana. ¿Y cuántas horas duraron más estos jóvenes? Estuvieron otras 7 horas detenidos. Donde además les estuvieron hostigando, amenazando, diciéndoles que ya no querían que fueran a las distintas reuniones. Esa vez yo creo que fue muy sutil comparado a lo que ha pasado ahora. Correcto. Fue más bien como todo muy verbal, muy poco violento realmente. Lo que sí estuvieron insistiéndoles era en que se podían ir en cualquier momento si firmaban alguna declaración de que se comprometían a no volver a pararse cerca de la cumbre de alcaldes, por ejemplo. Ellos dijeron que no, que además no habían hecho nada malo, que tenía que ver eso. Algo muy importante es que cuando los arrestan, ellos dicen, pues es que él me dio los gafetes a este señor que estaba ahí. Que trabajaba en el GDF. Un empleado del GDF. Entonces, lo arrestan también, se lo llevan. Este señor se pone a cortarse las uñas en la patrulla, así como, pues yo en cualquier momento me voy a ir. Y efectivamente llegan a la delegación Cuauhtémoc y él se identifica, inmediatamente lo sueltan y se quedan los demás. Un montaje, Gerardo. Sí, y van llegando a lo largo de las horas varios funcionarios de diferentes áreas del Distrito Federal, del GDF, para decirles lo mismo, que si se comprometen ya se van. Si se comprometen a no volver, que hablen con su jefe y que lo convenzan de que no vuelva a participar en alguna cosa que cuestione el desempeño del gobierno del DF, etc. Finalmente, por la presión también mediática, ya estaba ahí reunida una buena cantidad de prensa en torno a la delegación, lo sueltan y todo pareciera haber quedado como en una aparente confusión. El funcionario que estaba a cargo de todo esto fue destituido a los pocos meses, pero pues a la vista de lo que ha pasado recientemente, creemos que pues, este tipo de cosas no son hechos aislados. Y esto viene a cuento porque el entonces procurador pues ya se volvió jefe de gobierno. Las fotos algunas de las fotos que hemos visto son de Marcelo Ebrard inaugurando la línea 12, por ahí también estaba Miguel Ángel Mancera. Y bueno, ya tenemos también como antecedente, Gerardo, los 2 años de Mancera, donde creo que las cosas pues han empeorado, ¿no? Como que esta idea de que hay causas, hay grupos, organizaciones civiles, organizaciones ciudadanas, pues ya no pueden tomar la calle. Y sí me parece que lo que sucedió en el caso de estos 2 muchachos del Poder del Consumidor, pues sí constituye una especie de prólogo a lo que ya vino después con él. Aquí Mancera está con Joel Ortega Cuevas, me parece impresentable. Joel Ortega fue jefe de policía durante el operativo del Nus Divine, violador de derechos humanos según la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Fue, lamentablemente, inexplicablemente, Mancera lo nombró su coordinador de campaña y ahora es el director del Metro. Bueno, en todo caso, ¿qué opinas de estos 2 años, Gerardo, y qué podemos esperar? Yo sé que es una pregunta difícil, pero el Mancerato, ¿qué ha hecho hasta el momento que merezca nuestra atención? Híjole. En 3 minutos o menos, perdón, pero el tiempo se nos viene encima. Pues, ¿cómo resumirlo? Yo creo que hay, por un lado, una enorme parálisis. Yo diría que esa parálisis es resultado de una falta de visión política. O sea, yo no veo un proyecto de ciudad, no veo un proyecto para la ciudad, veo una urgencia por hacer negocios, ciertos negocios, y que no están pudiendo avanzar porque pues, la ciudadanía ya no se queda quieta esperando a ver qué ocurre cuando pongan en marcha esos negocios, ¿no? Y eso no le gusta tampoco a ese lado represivo. La policía ha dejado mucho que desear, ¿no? Hay una caída en el capital político de Mancera rapidísima, muy acelerada. Las últimas encuestas lo ponen en unos niveles bajísimos de aceptación.
Y producto de eso, pues es porque hemos visto que ha destituido a varios de sus funcionarios, como si esa fuera la solución. Yo creo que lo que queda muy claro es que no hay una agenda política para la ciudad, y eso lo que vemos son chispazos por todos lados. Y una creciente comercialización. Si pueden pasar otra vez la foto anterior y ponerla en el primer plano, este tema de privatizar los espacios públicos, la foto, ¿no? La foto del árbol de Navidad Coca-Cola, sí. Que bueno, pues es un aspecto más de la degradación pues del interés público en una ciudad como México, ¿no? Claro, pero es lo que te digo, o sea, tienen muy claro los negocios que quieren hacer, pero no tienen claro qué hacer con una ciudad, qué hacer, cómo mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, cómo elevar los parámetros en los cuales estamos operando, cómo elevar la convivencia. Está demostrado que muchas obras públicas lo que hacen es destruir el tejido social, las formas de convivencia. Todos son negocios, y de repente hay chispazos muy aislados que no logras articular en una política. No es lo mismo que veas muchas cosas que puedas articular y decir, esto es parte de esta gran política, a que veas solo chispazos totalmente aislados que pierden efectividad precisamente por su grado de aislación. Y un acercamiento muy preocupante pues con la administración federal de Enrique Peña Nieto, que tampoco ha hecho un gran trabajo, por decirlo menos, siendo que el gobierno del Distrito Federal, para bien o para mal, durante muchos años, cuando menos desde 1997, pues fue un contrapeso importante. En fin, estamos platicando con Gerardo Moncada Martínez. Después de esta pausa, seguiremos con esta conversación muy interesante. Gracias.
De vuelta aquí en el último segmento de la cuadratura del Círculo por Rompimiento Televisión por Internet. Este es un espacio por y para los ciudadanos, conducido por su servidor, Daniel Gershenson, @elconsumidor. Y hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia de Gerardo Moncada Martínez, @vozenardecida. No dejen de seguirlo si no lo siguen ya en Twitter. Es una de las cuentas que son de veras referencia para temas de ciudadanía, pues de involucramiento en la cosa pública, Gerardo, que buena falta nos hace como sociedad. Y es en ese sentido que me gustaría pues destinarle por lo menos una parte de este último bloque a lo que ha venido pasando no solamente en la Ciudad de México, sino en otras ciudades mexicanas y del extranjero en el tema de Ayotzinapa. La desaparición de pues estos 43 normalistas por parte de fuerzas del Estado mexicano, por más que se diga que no es un crimen de Estado, me parece que pues es totalmente, es evidente que lo es, y cómo personas, ciudadanos, jóvenes, sobre todo jóvenes, pero también personas de la tercera edad, etcétera, pues se han volcado a las calles, a pesar de que en la Ciudad de México se sigue criminalizando la protesta. Hay una tendencia muy, muy preocupante, ya lo abordamos un poco cuando hablábamos de los 2 años de Miguel Ángel Mancera y los 2 años de Enrique Peña Nieto. Sin que necesariamente sepamos qué es lo que va a pasar mañana, porque en este país nunca podemos saber con certeza, ¿qué te sugieren pues todas estas manifestaciones, todas estas concentraciones? Hacer ciudadanía en la calle y virtualmente, ¿sí tiene consecuencias virtuosas, Gerardo? Pues sí, yo creo que definitivamente. O sea, había un profesor en ciencias políticas que insistía en que la palabra idiota significa el que no participa. Y yo creo que lo que estamos viendo actualmente es una transformación de la sociedad mexicana en el sentido de participar, de expresarse, de cuestionar todo aquello que se decía que era la característica del mexicano: pasivo, callado, sumiso, que aceptaba, que se conformaba con su torta y su Boeing, ¿no? O sea, sin hablar mal de la cooperativa Boeing. No. Pero con la torta y el refresco se está modificando rápidamente y por lo menos lo que estamos viendo, digo, sigue habiendo mucha frivolidad en redes sociales, ¿no? Como siempre lo ha habido en todo. Pero la masa crítica ha crecido de una manera exponencial, es impresionante. Estos mapas que se han visto en internet de el impacto visual. De los hashtags, ¿no? Como ya me cansé. Eso es alucinante, ¿no? O sea, como una expresión relacionada con un hecho ocurrido en una región apartada de un estado pobre mexicano que pareciera que tiene todas las características para que nadie se entere y que no produzca nada, se vuelve en un motivo de indignación planetario. Porque las víctimas también, y hay que decirlo, son pobres, son campesinos, son de origen indígena, son de una escuela normal que ha sido muy contestataria. Entonces, pues con todos esos factores en contra, siguiendo un poco la idea, ¿no? Pues es increíble que sí ha habido esta reacción y esta simpatía a semanas de que haya sucedido, porque el gobierno, pues evidentemente, y como en otros casos, le ha apostado al desgaste y ha sido exactamente al revés, ¿no? Y bueno, hay una entrevista reciente con el jefe de gabinete de Peña Nieto, Aurelio Nuño, que dice cosas muy despectivas al respecto, ¿no? Dice que son bravuconadas las protestas en la calle. Que la gente quiere sangre y espectáculo. Así es lamentable que un asesor cercano de Peña Nieto se exprese en esos términos. Pero en esta actitud tan despótica, podríamos decirla, hay frases que son de llamar la atención y que pueden explicar muy bien lo que está pasando en esa esfera de poder, y es, por ejemplo, dice, nunca valoramos debidamente el impacto que esto podía tener, lo cual te dice que no les importaba. Claro. O sea, apostaron a minimizarlo, a que nadie se entera, a que no va a pasar nada, no va a pasar de unas notas ahí en periódicos locales y se acaba. Sí. O sea,
Lo cual es sumamente preocupante porque nos habla de un estado de impunidad en todo el país, ante el cual la autoridad federal pues minimiza, mientras sea por allá, en aquel rincón no pasa, no ha de pasar nada, mientras sea por acá. La sociedad le está demostrando que sí importa mucho, que eso ya tiene que parar, que eso tiene que cambiar, que se tiene que transformar. Y ha sido muy interesante algunos comentarios de editorialistas, escritores, analistas, que dicen que lo que está pasando seguramente nos va a llevar a otro nivel de cosas. Nadie sabe exactamente hacia dónde vamos, pero lo cierto es que tendrá que haber cambios de fondo, sustanciales, no solo discursos, no solo algunas medidas cosméticas, tendrá que haber cambios muy de fondo, y la sociedad sigue presionando para que eso ocurra. Eso sí, es y una en transformación casos, radical. Claro, y en casos como el de la Casa Blanca, mucho más cercanos, la Casa Blanca de Peña Nieto, mucho más cercanos, pues tampoco ha habido explicaciones, y tenemos que seguir exigiendo, tenemos que seguir tomando la calle y perdiéndole el miedo a esta represión que necesariamente tendrá que volverse una cosa del pasado. Por supuesto, no, déjame decirte rápido. Por favor. La Casa Blanca ha tenido una respuesta intensísima por parte de la ciudadanía, como no la tuvo nunca la Colina del Perro con López Portillo, u otros palacios, si acaso la mansión de la Jusco de Durazo, ¿no? Claro. Pero no había habido una respuesta tan intensa de la sociedad como se ha dado en este caso, y es donde yo creo que es la sociedad que va demostrando que avanza muy rápido. Y ha habido una gran indignación, esta foto la quise incluir porque la sigo viendo y me sigue dando coraje. Juan Martín Pérez, el director de la Red por los Derechos Infantiles en México, estaba en el Zócalo el día 20 de noviembre, y bueno, pues aquí se ve, es una foto que creo yo que incluso le dio la vuelta al mundo, está su familia, su hijo chiquito, y pues estos señores granaderos federales y locales, embistiéndolos de una manera absolutamente cobarde. En fin, creo que seguiremos consolidando ciudadanía. Gerardo, yo te agradezco mucho, y quisiera cambiar en los 4 minutos o menos que nos queda de tema, disculpándome e invitándote a otro espacio en donde podríamos ampliar muchos temas que se han quedado necesariamente en el tintero, que nos compartas cuáles son tus proyectos a corto y a mediano plazo, que suenan muy interesantes. Bueno, a raíz de que dejé el trabajo en el Poder del Consumidor, comencé a desarrollar un proyecto personal que tiene que ver precisamente con esto, con la necesidad de fortalecer la participación social, en este caso a partir de organizaciones no gubernamentales pequeñas. Lo que hemos platicado muchas veces es que generalmente pues volvemos a coincidir en diferentes momentos críticos, pues muchas de las organizaciones que siempre estamos metidas prácticamente en las mismas, sí. Entonces, lo que hace mucha falta es que impulsemos el crecimiento de organizaciones pequeñas que existen. Hay miles de organizaciones sociales en México, pero hacen un trabajo como muy concentrado, muy específico, y lo que necesitamos es que de repente estas puedan consolidarse, crecer y tener mayor presencia pública, sobre todo a esto me refiero, a la presencia pública. Yo comencé a trabajar una guía para ONGs, para todo lo que se refiere a su manejo de sitio web y redes sociales, en función de los 11 años que estuve yo encargado de estas cosas, tanto en Greenpeace como en el Poder del Consumidor. ¿Y este proyecto se llama cómo, Gerardo? Esto se va a llamar Guía para Editores de Contenidos en Sitios Web y Redes Sociales. Y vas a tener una página web también. Esto va a estar en una página web que estoy armando, que se llama Otro Ángulo. Otro Ángulo. Esa página web va a trabajar mucho sobre activismo y sobre esta parte de asesoría a organizaciones no gubernamentales. Y lo que se pretende es precisamente que lo que ya hacen muchas organizaciones, que es tener un efecto muy puntual en ciertos grupos de población, potenciarlo, por lo menos en términos visibles, ¿no? Ahora que estaba el Teletón y que había muchas críticas al respecto, hubo varios mensajes en Twitter que decían, si realmente quieres donar algo, mira, hay esta organización que se dedica a colectar sillas de ruedas. Si realmente quieres apoyar, están estos otros que se dedican a tal cosa y que lo hacen desde hace años y que no es lucrativo y no es negocio y no hacen mansiones en las lomas. Esto es de a de veras. Un poco es eso, es tratar de darle elementos a organizaciones no gubernamentales que ya existen para que tengan una mayor proyección y que de repente más gente los conozca y en un momento dado
se involucre en el trabajo que hacen estas organizaciones o que las apoye con algún donativo, ya sea esporádico o regular. Gerardo, pues se nos acabó fatalmente el tiempo. Te agradezco muchísimo, Gerardo Moncada Martínez, @Voz Enardecida en Twitter. Síganlo, insisto, perdámosle el miedo a participar en estas causas. Nuestra sociedad está despertando y no solo nos queda despedir este programa. Esta ha sido una edición más de La Cuadratura del Círculo aquí en Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Daniel Gershenson, @alconsumidor. Muchísimas gracias a Voz Enardecida en Twitter. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención y al equipo de producción, pues mi agradecimiento de siempre. Muchísimas gracias.